Yo creo que lo más importante, a reserva de lo que ustedes piensen, es definir de alguna manera la diabetes, ¿no? Y la diabetes, los distintos tipos de diabetes que hay, porque oímos la palabra y nos asustamos muchísimo. Diabetes mellitus, diabetes significa orinar como sifón y mellitus significa miel. La diabetes no se cura, se controla, ¿no? Se trata. Parte del problema de la diabetes es que las personas consideran que la diabetes mellitus cambia radicalmente la vida. Se puede prevenir con una buena alimentación y buenos hábitos, ¿no? De vida. Lamentablemente nuestro país ocupa el primer lugar, ¿no? En obesidad infantil mundial. Y hay síntomas que no solamente tienen que ver con el sobrepeso de un niño. Y la gente pregunta, ¿cómo me doy cuenta si soy diabético? ¿Cómo me puedo dar cuenta? O sea, clínicamente, digamos. Es una buena pregunta. Bueno, pues tal y como lo prometimos hace unos días, a raíz de que el doctor Jorge Yamamoto estuvo con nosotros para hablar de la diabetes, surgieron muchas dudas en el auditorio, muchas preguntas por parte del auditorio y generosamente el doctor Yamamoto se puso en contacto con nosotros y acordamos que trajera algunos colegas con diferentes especialidades y que habláramos más a profundidad de este tema para poder de alguna manera responder a todas sus dudas y sus inquietudes. Así es que aquí estamos, doctor Yamamoto. Te agradezco mucho, Jorge. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Y está con nosotros Héctor Sánchez, especialista en medicina interna. Muchas gracias. Expresidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes también. Y nos acompaña también otro Jorge que está por aquí, Jorge Vázquez, médico general, director del médico especializado en atención de diabetes y de obesidad. Así es que si alguien sabe del tema, son ustedes tres. Les agradezco mucho. Y yo creo que lo más importante, a reserva de lo que ustedes piensen, es definir de alguna manera la diabetes, ¿no? Y la diabetes, los distintos tipos de diabetes que hay, porque oímos la palabra y nos asustamos muchísimo, un poco lo que hablábamos en aquel programa, Jorge. Bueno, recordando un poco el tema, diabetes mellitus, diabetes significa orinar como sifón y mellitus significa miel. Okay. Es decir, la traducción literal sería orinar como sifón, miel. Okay. Y esto se debe precisamente a que así se diagnosticaba, probando la orina. Afortunadamente ya pasamos eso. Sí, ya no se hace de esa manera, ya no tenemos que probar la orina de las personas. Pero lo importante es que, bueno, esa es la definición como tal. No sé si alguien quiera decir como tal los criterios. Bueno, realmente hay varios tipos, pero la clasificación general habla de 3. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Y hay otros tipos secundarios que realmente son poco comunes. El 95% de la población tiene diabetes tipo 2, que es la que los libros decían que aparecía en los individuos mayores de 40 años, okay, con antecedentes familiares, con exceso de peso, con hábitos no muy saludables. Sin embargo, ahora estamos viendo niños de 12, 13, 14 años con diabetes tipo 2, por los factores genéticos y por el factor de la mala alimentación más la no actividad física. Los malos hábitos. Así es. Los malos hábitos. Así es. Y la diabetes tipo 1 es una diabetes de origen genético donde hay una alteración y de repente el sistema inmune se activa y destruye las células beta y al cabo de semanas o meses el niño, generalmente es en personas más jóvenes, se queda sin insulina y presenta un cuadro de coma diabético y a partir de ahí, una vez que lo atiende en el hospital y demás, tiene que estar con insulina prácticamente toda la vida. Aunque puede tener un periodo ahí donde no requiere insulina, okay, que se llama luna de miel, pero sí va a requerir tratamiento insulínico de por vida. Y la gestacional, si quieres, le dejamos al doctor. Yo creo que aquí tengo que hacer 2 comentarios. Lo primero es que no hay una diabetes mala ni una diabetes buena. Okay. Y depende cómo hay unas mejores, menos malas, digamos. Para nada. Aquí debo hacer comentarios.
¿cómo la vamos a controlar? Eso Exacto. es algo por cosas Exacto. importante. Que otra cosa que comentábamos, Jorge, en el programa anterior era que la diabetes no se cura, se controla, ¿no? Se trata, digamos, se trata. Hablamos mucho de los mitos y de todo lo que circula en redes sociales, de no tomes metformina, toma esta tal o cual cosa porque te vas a curar de la diabetes. Y las personas, y ves los comentarios y las personas compran y se gastan para... Parte del problema de la diabetes es que las personas consideran que la diabetes mellitus cambia radicalmente la vida, modifica los hábitos, es como si tuvieran cáncer, y entonces cualquier terapia milagrosa ocasiona que las personas corran a buscarla. Efectivamente, la diabetes mellitus no se cura, no se va a curar, y existen tratamientos perfectos para el control. Sin problema, que puedes vivir sin ningún problema. Mucho, ¿no? Sin problema. Así es. Ahora, hablabas tú, Héctor, de la obesidad en niños. Lamentablemente nuestro país ocupa el primer lugar, primer ¿no? lugar en obesidad mundial. Así infantil mundial. Y hay síntomas que no solamente tienen que ver con el sobrepeso de un niño, porque me dices, de pronto les da un coma diabético. ¿Cómo no llegar a eso? Bueno, el niño que tiene un coma diabético es el que tiene diabetes tipo 1. Hay un factor genético que está ahí latente y cuando viene una infección viral, un cuadro viral, eso activa el sistema inmunológico y se desarrolla un ataque a las células beta, las destruye. Okay. Y entonces una enfermedad autoinmune que a partir de ahí el niño va a requerir tratamiento con insulina y con hábitos de su estilo de vida. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que estamos viendo en un porcentaje creciente de la población infantil, tiene una relación directa con los factores genéticos, pero con la obesidad, el exceso de peso. Y ahora son los más niños, propensos, definitivamente. Claro. ¿no? Los niños no salen a jugar a la calle. En nuestras épocas yo salía a jugar bicicleta, fútbol, carritos, bote pateado. Sí, Tú lo viviste también. Claro. Entonces ahora los niños están en su casa, están encerrados, están jugando con los pulgares en las pantallas y aparte están botaneando, están teniendo alimentos de alta valor calórico, de muy mala calidad, que están tomando comiendo y bebiendo de ese tipo de sustancias todo el día. Por eso engordan, y entonces eso hace que la diabetes, que se iba a desarrollar tal vez a los 40, 50 años, se les presente a los 15, 16 años. Con una vida muy sedentaria, Así es. ¿no? Por una vida muy sedentaria. Yo aquí quiero comentar algo para mí importante. Se dice que en México debe haber alrededor de 12.8 millones de personas con diabetes tipo 2. Es altísimo. Pero el problema no es ese. Es que por cada uno que está diagnosticado, hay otro que no está diagnosticado, que no lo sabe, pero que también la tiene. Estamos hablando de casi 25 millones de personas. Más de 20 millones, que para mí es una cifra alarmante. Y la otra, comentaba el doctor que hay cada vez gente más joven. Yo diría, sí, en la niñez, mi paciente más joven con diabetes tipo 2 tiene 8 años de edad. Entonces, justo, pero con ellos hemos aprendido que si cambiamos el régimen de alimentación, el régimen de ejercicio. Ojo, no hablamos ni de dieta, ni de buen régimen de alimentación, un buen régimen de ejercicio, un buen tratamiento, eso cambia todo. Actualmente de este chico que estoy hablando, él tenía 8 años de edad, actualmente tiene 20 años, hizo un cambio total en su vida, pero no nomás el de él, en todo el entorno familiar. O sea, que un poco también llamar la atención a todos, ¿no? A padres de familia, niños, adolescentes, que esto pues es algo que se puede prevenir con una buena alimentación y buenos hábitos, ¿no? De vida. Así es. Yéndonos todavía más atrás, hay un antecedente importante. Una madre que durante el embarazo tuvo diabetes gestacional o tuvo obesidad o incluso fue obesa antes del embarazo, es un factor de riesgo para que el bebé cuando nazca tenga factores de riesgo para desarrollar diabetes a edades tempranas. Por eso ahora cuando interrogamos a un paciente nos vamos hasta, oye, ¿y tu mamá era obesa? Porque eso nos da un parteaguas muy importante para poder hacer diagnósticos cada vez más tempranos. Ahora ha avanzado mucho esto, supongo, ¿no? Sí. Entonces la gente, otra vez, doctor, no tiene por qué tener miedo, ¿no? Y asustarse. Justo, nosotros ahí ya no podríamos hacer una prevención primaria, pero sí una prevención secundaria, evitar las complicaciones. Claro. Con un buen, vuelvo a repetir, régimen de alimentación, un buen régimen de ejercicio,
los medicamentos adecuados. Y hace rato estábamos platicando, evitar el estrés. También. El El estrés es fundamental. Yo le A lo mejor por eso estoy alta. Casi no tienes estrés. Casi no, doctor, casi no. Yo anoté algunas de las preguntas más recurrentes de ese programa, ¿no? Y la gente pregunta, ¿cómo me doy cuenta si soy diabético? ¿Cómo me puedo dar cuenta? O sea, clínicamente, digamos. Es una buena pregunta. La situación es que ahora lo ideal es que no nos esperemos a tener los datos clínicos. Es decir, hablábamos en ese entonces que es poliuria, orinar mucho, polidipsia, tener mucha sed, polifagia, comer mucho y tener pérdida de peso, ¿ok? Pero no tiene que presentarlos todos, puede presentar uno nada más, pero si presenta ese uno y tiene obesidad y antecedentes familiares, pues yo me hago estudios. Claro. Querías decir Ahora, algo. Sí, lo que pasa es que estamos en un nivel de prevención. Ahora con un examen de laboratorio podemos determinar quién tiene cierta predisposición para desarrollar, más los antecedentes familiares. Pero los criterios son muy sencillos. O sea, tener de 101 a 125 en ayunas es prediabetes, de 126 en adelante es diabetes con un método adecuado. Los métodos de medición capilar tienen un margen muy amplio de más y menos. Algunos equipos tienen 10%, algunos 20%. Entonces, nos dan una tendencia, pero no nos sirven para hacer diagnóstico. Entonces, ahora, el que se diagnostica diabetes, la gente sentía como una espada de Damocles, ya me voy a morir, voy a complicarme. Sí. Y no, hoy en día hay medicamentos maravillosos de alta especialidad que nos permiten controlarlos perfectamente bien. Entonces, el Ahora, paciente... son muy caros, ¿no? No. Ya ahora hay opciones más económicas. A ver, cuéntame. Yo ahí sí voy a ver, sí. Es que yo les digo a los El pacientes... doctor nos decía, pueden ser muy caros, pero hay otras opciones. Hay dos cosas. Uno, no lo veas como un gasto, velo como una inversión en tu salud. Paso número 1. Paso número 2, existen fármacos que ya están en las farmacias donde los vas a encontrar de buena calidad y de marca de alta calidad y a un precio muy accesible. Okay. Yo creo que esa es la parte que de repente nos cuesta un poquito de trabajo explicarle al paciente. Pues, ¿no? Justo esta parte yo le decía, a ver, esta parte sí o no lo puede hacer. A ver, si costaba, no sé, 300 veces más o 3 veces más, este te va a costar en esta parte la tercera parte. Y es lo mismo. Es el mismo medicamento que te marca. Entonces, Vaya, es el medicamento de alta especialidad de laboratorio reconocido internacional que encuentras. Ese mismo lo encuentras en farmacias similares y lo encuentras y te sale más accesible. Vaya, esa es la idea. Pero lo importante está en que siempre debe estar prescrita por un médico. Sí. Porque puede salir el mejor medicamento y tener el mayor reconocimiento y todos los estudios de laboratorio y no servirte. Sí, tiene que ser el indicado. O sea, ahí sí que es personal, ¿no? Cada quien presenta, pues, los que nos dedicamos a la enfermedad distinta, claro, ¿no? Un cuerpo distinto, enfermedad distinta. Los que nos dedicamos a la diabetes, vemos eso, individualizamos. Claro. Yo les comentaba en ese programa que yo tengo mamá, papá e hijo con diabetes y los tres toman medicamentos diferentes. ¿Por qué? Porque cada quien necesita ¿Y tú no? su terapéutica. O sea, perdón, tienes mamás, papás e hijos como pacientes. Sí. Como pacientes, mamá, papá e hijo como pacientes y ellos tres toman medicamento diferente. ¿Por qué? Porque su problemática, su característica y su tratamiento tienen que enfocarse a características especiales de su diabetes. Ya. Entonces, la individualización, el plan nutricional es diferente porque el papá come en casa, el hijo come fuera, o sea, todos comen diferente. La escuela, todo es esto, el diferente. otro, claro. Y algo que yo siempre les comento que sí debe ser un manejo multidisciplinario e interdisciplinario. Donde está el nutriólogo, donde está el psicólogo, prescripción del ejercicio, un médico del deporte, por ejemplo. Y sobre todo para los niños, ¿no? Sí, claro. Yo digo, si vamos a hacer el cambio, vamos a hacerlo con los niños, y eso nos van a dejar todo. Sí. Y ellos, de verdad, por lo menos en la parte que yo me toca ver es eso, que ellos empiezan a decir, oye papá, oye mamá, tienes que comer como yo. Sí, claro, Y ya los niños, ¿no? Hacen que los padres también modifiquen sus hábitos de alimentación. Aquí hay una cuestión bien importante. El entorno familiar implica la enseñanza al niño de lo que va a comer.
Se calcula que el niño a los 8 años ya adquirió los hábitos familiares que lo van a llevar a las condiciones de salud Y ahora en el cámbialos. largo plazo. Exacto. Entonces, el hacer un enfoque multidisciplinario con psicóloga, con nutriólogo, eso ayuda mucho a que los papás se entiendan y que ellos mismos modifiquen sus hábitos. Ahora, no hay alimentos prohibidos, hay cantidades prohibidas. Y el mito de que ya no puedo comer pan, no, o sea, el cuerpo... Y azúcar. Yo Qué les, triste. Y exacto. azúcar. Yo les pongo un ejemplo. Miren, si a su coche se de repente el radiador y pierde el líquido, pues ni modo que no le pongas aceite para el motor. Digo, su cuerpo con diabetes o sin diabetes requiere proteínas, carbohidratos y grasa en la cantidad normal. Hay que aprender a comer la cantidad normal de cada una de esas cosas. Sí. Entonces, con esa analogía, muchas personas entienden que pueden y deben comer carbohidratos, pero en la cantidad correcta y del tipo correcto de carbohidratos. Es que además te fastidias. O sea, todos los que llevan algún plan nutricional alguna vez en su vida, Pues sí, te fastidias. dices, Digo, yo alguna vez pesé 125 kilos. no es cierto. Imagínate. ¿Cuánto 120 pesas ahora? Ahorita peso 75. ¿Cómo crees? Pesé 125. Yo como médico me sometí a mis propios planes nutricionales, pero te fastidias. O sea, lleva 6 meses de dieta y los 6 meses con un día lo mandas todo al diablo. Pero si tu médico te dice, no te preocupes, vas a poder comer de todo. De todo. En cantidades de todo, sí. Mi pizza, sí. Mi pastel, Pero sí. no toda la pizza Pero no toda la completa, pizza. Pero, ¿no? pero voy a poder seguir comiendo, sí. Entonces, como que lo aceptas más. Ya. Porque mientras más restrictivos somos, es mucho peor. Entonces aprende a comer de todo y no te limites. Sí, claro, claro. Pero esa parte quiero comentarla también. Yo tuve que hacer un cambio total en mi vida. Mi papá, mi mamá, 5 hermanos con diabetes, yo la carga genética la traía, pero a todo lo que Claro. ahí no. Y justo hace 23 años yo pesaba 128, actualmente 73. Entonces hice un cambio, ¿Cómo? un cambio ¿Dónde? total en mi vida. Buen régimen de alimentación, buen régimen de ejercicio, adiós estrés. Si me preguntan si yo manejo, tengo 20 años No. de no manejar. Ok. Adiós estrés. Entonces, ese tipo Es que de sí cosas. genera mucho estrés también en esta ciudad, sobre y, todo. y le inviertes al medicamentos que te van a decir, ok, por ejemplo, yo tomo un Metformina y yo siempre digo, Metformina de elevación prolongada y te va mejor. Ok, pero no, a ver, estabas en muy buena medida, ¿no? Condenado a tenerla, pero no, nunca la tuviste, no la desarrollaste. Tenía resistencia a la insulina. Ah, Entonces, ok. Justo antes de que se manifieste la Claro, diabetes, claro. esa resistencia a la insulina, ¿cómo la podemos describir clínicamente? Cuando de repente hay algo que nosotros en medicina decíamos acatonsis nígrica, que de repente te ve el cuello negro, Sí. que los codos negros, todo ese tipo Sí, de nos cosas. comentaba. Esa parte, si tú la ves, estás viendo a tu paciente que va entrando, ya lo estás viendo, ojo, cuidado con este paciente. Claro, claro. En el servicio que tenemos, no se va ningún paciente si no le checamos su glucosa, su colesterol, su triglicéridos, su hemoglobina glucosilada, examen general de orina, en ese momento. Vaya por lo que vaya. Por lo que me Por lo que El vaya. médico Así. que atiende diabetes, vaya el paciente por lo que vaya por una gripa, de todas maneras le va a tomar su presión y su glucosa capilar. Siempre. Por lo menos Sí. va a darse una idea de cómo está. Claro. ¿No sabes cuántos pacientes surgen en diabetes? Nada más porque por casualidad le tomábamos una glucosa capilar. Y entonces lo pueden prevenir, Exacto. ¿no? Claro. Atender a tiempo. Claro, y ganar tiempo. Ahora, ya hablábamos de los tratamientos que pueden ser muy costosos, pero hay opciones que no son nada costosas y que sí hay que verlo como una inversión, porque pues después sí hay problemas que pueden ser serios, ¿no? Yo siempre digo, laboratorios de mucho prestigio, marca propia de ellos, que ahora está en las farmacias similares, sí lo hay. Al doctor Simi se les ha dicho, Sí, por favor. Bueno, es que aquí nosotros sí adquirimos muchos medicamentos similares, la verdad, que tienen lo mismo. Aquí sí literalmente es lo mismo, porque es la misma Exacto. medicamento de alta especialidad. Exacto. A ver, tengo algunas preguntas, si me permiten. Dicen por aquí, mi hijo es diabético tipo 1 desde los 9 años de edad y desde el primer día es completamente dependiente a la insulina. Claro. A ver, eso de la dependencia a la insulina, que en los niños y los adolescentes puede representar una lata. Ahí el punto es, por ejemplo, cuando la persona tiene una enfermedad tiroidea,
o sea, tiene hipotiroidismo, se le da la dosis de la hormona que para compensar esa falta. En la diabetes es lo mismo, en la diabetes tipo 1, cuando ya no tienen insulina, cuando el sistema inmune destruyó células beta, hay que darle insulina. O sea, y si va a depender de ella para poder vivir, por supuesto que sí, pero el ponerse dependiente, eso genera mucho estrés. El paciente requiere su insulina para poder vivir completamente bien, sin ningún problema, con vigilancia, con monitoreo, todo, sí, pero puede vivir perfectamente Es como bien. decir, soy dependiente a la comida, pues sí. Pues sí. Tienes, Ya el tienes oxígeno. necesidad de comer, Pues sí. tienes, pues sí, es una necesidad. Yo les cambio un poquito el concepto al paciente. A ver. No es que eres dependiente de insulina. Requieres de tu insulina porque tu organismo no la produce. Entonces, sí, depende de la insulina, pero es porque la requieres. ¿Sí? Y hay diabetes tipo 2 que se vuelve insulino requiriente porque ya también su páncreas ya no produjo buena cantidad ni buena calidad de insulina y se tiene que aplicar insulina, no hay de otra. Que comentaban algo muy cierto. Los medicamentos que comentábamos de alta especialidad no están indicados en niños aunque tengan diabetes tipo 2. No. Ok, ¿Sí? En ellos está indicada la metformina y está indicada la insulina. ok. Los otros medicamentos se manejan con cierta cautela. El No médico es para especialista, niños. y no es para niños porque no hay estudios en niños. Ok. ¿Sí? Se Pero están hay corriendo- tratamiento para los niños. Sí, hay Sí, tratamiento Está para la los niños insulina. Y la metformina. y la metformina. Ok, Sí. ahora, esto es inyectado. La insulina, sí. En algún momento surgió una insulina inhalada que fue un verdadero fracaso. Que no funcionó. No funcionó. Técnicamente hablando no era muy inútil, entonces no funcionó. Ok. Y se trabaja en insulinas, que incluso si quiere buscar una insulina de aplicación semanal, o sea, Ah, ya hay de todo. Todavía Es que no, pero antes... de eso estamos. Ya están viene, en ya ello. Porque... No, hay insulinas de una sola vez al día, cada 36 y por ahí viene de cada 48, etcétera, etcétera. Eso ya está. Ah, pues eso está fantástico. Y hay aparatitos que lo hacen muy fácil también, Así es. ¿no? sí, los aplicadores, o sea, Los la idea es que los aplicadores. pacientes sepan que existe. Es Por como eso- una pastillita de la mañana que te tienes que tomar. Por eso comentábamos que la diabetes mellitus la trata el médico que sabe tratarlo. Porque si lo trata un médico que, pues ahí más o menos está bien. Si un médico te dice, es normal todo lo que te pasa, tienes diabetes, estamos mal. Sí, Porque claro. pues, la idea es que no te pase nada. Porque tienes Claro, diabetes. claro. No estás condenado a nada. En aquella entrevista me preguntaban mucho quién la trata la diabetes. Exacto. Por eso aquí ves un médico general, un médico internista y un endocrinólogo. Lo Endocrinólogo. importante es que sepan tratarla. No que inventen, no que, pues es que este te va a caer bien. No, que te no. expliquen qué Claro. hace el medicamento. Y a lo mejor la puedes tratar una y no te funciona y puedes intentar otra, ¿no? Así es. Un buen análisis de las características del paciente nos permite tomar la mejor decisión. Ahora, yo quiero hacer hincapié en que la diabetes, la elevación de la glucosa genera muchos problemas, sobre todo vasculares. Los predispone a infarto, a enfermedad vascular cerebral, a falla renal, a neuropatía, a disfunción eréctil. Y todas estas complicaciones se pueden evitar o retrasar con un manejo integral adecuado. Ok. Controlando la presión, el colesterol bueno, el colesterol malo, los triglicéridos, todo eso hay que controlarlo. Entonces es muy importante Evitando mantener. algo que se llama evitar daño al endotelio, el endotelio vascular. Sí. Además, siempre les pongo hoy, nomás tenemos 10 kilómetros de endotelio en el cuerpo. Entonces, si estamos dañando el endotelio, vamos a dañar todo. Entonces, si yo evito ese daño endotelial, ese proceso inflamatorio crónico, voy a evitar las El complicaciones. problema es no tratarse. Así Punto es. y se acabó. Más bien el Pero- problema es no tratarse bien. Bien. Exacto, y no Porque pues, tratarse puedes tomar bien. todos los medicamentos milagrosos o llegar y decir, es que la suegra o mi cuñado o mi comadre toma tal pastilla. No quiere decir que te funcione. Claro. A ver, Perdón, hay un punto importantísimo. Llegan pacientes enviados por el retinólogo, por el oftalmólogo, que tienen en ese momento el diagnóstico. Quiere decir que se echaron 8, 7, 10 años a lo mejor con la glucosa elevada sin prestar atención a los síntomas, sin hacerse un chequeo. Entonces ya cuando nos llegan esos pacientes, pues ya tienen daño ¿Cómo se da retiniano. cuenta? Porque, bueno, cuando hay Retina. retinopatía diabética es como si tú ves a través de un cristal con manchas negras. Ya. O sea, y con la visión distorsionada. Pero a veces nos llegan pacientes así, entonces el detectarlos tempranamente puede hacer la gran diferencia en ello. Ok. Otra de las preguntas dice, si tengo diabetes mellitus, ¿puedo desarrollar otras enfermedades como hipertensión? Sí. Se asocia en un buen porcentaje. Hipotiroidismo.
Sí. Es muy frecuente. Dice, si soy diabético y fumo, ¿qué riesgo tengo de desarrollar una complicación? Muy alto. igual? Muy alta, pero un problema vascular. El problema está en que por sí solo, te comentaban del endotelio, el endotelio es la cubierta de los vasos sanguíneos, La primera La parte pielecita. interna. la parte que cubre. Entonces, el tabaquismo por sí solo daña el endotelio. La diabetes daña el endotelio. Y la diabetes ha dañado el endotelio desde antes de ser diabetes. Es decir, cuando tienen resistencia a la insulina se comienza a dañar. Ok. Entonces imagínate fumar para seguir dañando el endotelio, entonces el daño es sumamente O importante. sea, prohibido. Se potencializa el daño. Ok. Aumenta el riesgo de 2 o 3 o 4 veces más de sufrir un evento cardiovascular. Ah, ok. Ok. Voy a decir algo fuerte, pero es cierto. A ver. Decía mi amigo el cardiólogo, dejemos de darle fregadazos al endotelio. Él lo decía con otras palabras, pero creo que Marrudas. ese es algo Madrazo. O lo otro. más Todavía fuerte. peor. Más más madrazos. fuerte. Y el señor tiene 85 años y sigue dando clases, y sí, es un señor que mi respeto. Entonces dije, él sabe lo que dice y lo que hace. Claro, claro. Y así sí se le da en la madre, encima de todo fumando. Así es. ¿No? Ok. He escuchado acerca de la resistencia a la insulina, que es lo que están hablando. ¿Cómo se relaciona con la diabetes? Pues está directamente relacionado, ¿no? Total, recordemos un poco. Les comentaba yo que para controlar ciertos niveles de glucosa requiero ciertos valores de insulina. Cuando la insulina es más o se elevan los valores de insulina que requiero para mantener los valores de glucosa, hay resistencia a la insulina. El problema es que esto va perdiéndose poco a poco, entonces el páncreas se cansa y deja de producir estos niveles de insulina. Resultado, como la glucosa sobrepasa lo que necesito de insulina y es cuando empieza la diabetes. Específicamente hablando, no todo sujeto con resistencia a la insulina genera diabetes, pero prácticamente todo sujeto con diabetes tuvo en algún momento resistencia a la insulina. Exacto. Ok. Luego, por aquí me preguntan que si es recomendable hacer ejercicio siendo diabético. Pues sí, ¿no? Sí, nada más que aquí sí pongo agua. A ver. Si tienes más de 250 miligramos No por puedes. decilitro, tienes que hidratarte primero y ver si puedes tolerar el ejercicio. Ah, ok. Eso sí está bien marcado, definitivamente. Porque entonces puedes producir una cetoacidosis diabética justo porque hiciste ese ejercicio, no estás bien hidratado y el ejercicio te exige también que produzcas más glucosa, aunque no la estás consumiendo. Claro. Por eso es bien importante también decir, ok, sí hay que podemos hacerlo, pero chécate tu Otra glucosa. vez es caso por caso. ¿Cuánto Exacto. traes, no? Por ejemplo, una persona con diabetes tipo 1 que va a hacer un ejercicio extenuante y inicia con niveles bajos, ponle 100, 120 de glucosa, puede tener una hipoglucemia durante el ejercicio. Entonces, cada caso hay que individualizarlo y, por ejemplo, esa persona tendría que interrumpir el ejercicio extenuante, hidratarse con carbohidratos y luego poder continuar, porque va a ser una hipoglucemia. Ya. Esto sucede en los maratonistas o ciclistas. Y como te comentaba en la entrevista, hay que revisar los pies. Poner a correr a alguien que no le revise los pies puede ser peligroso. Ok. Sí. Siempre. Puede tener neuropatía, no sentir el piso, caerse, clavarse. Me han llegado pacientes que tienen un clavo atravesado de un extremo del pie al otro y nunca lo se dieron sintieron. cuenta. No. Tachuelas. Tachuelas. ¿Cómo Tachuelas. creen? Tachuelas. Se tenemos pierde ahí, la sensibilidad, los nervios se dañan, es una complicación. Pero a tal grado. A tal sí. grado que hay 0 sensores en el Siempre cuerpo. pongo este ejemplo. Los nervios son como un cable eléctrico. Lo primero que hace la diabetes es ir pelando el cable y te deja el cable pelón. Ok. ¿Qué sensación te da? De ardor. Pero le sigue pelando hasta que termina por cortar el cable. ¿Qué hace? Que ya no se Ya no transmita la Claro. señal. Claro. Así funciona la diabetes. Ya. Lo que yo les decía, que yo digo, que sus pacientes se quejen. Oye, doctor, si te vine a ver por un problema de la garganta, ¿por qué me estás revisando de pies a cabeza? Porque eso es lo que debemos de hacer, revisarlos de pies a cabeza. Y la clínica, pues es muy importante, ¿no? Eso es bien No importante. solo son los laboratorios, eso ayuda, desde que pero lo hay ves que ver a un entrar. médico. Desde que lo ves entrar, cómo caminas y ve el piso, talón, punta, talón, ese tipo de cosas son fundamentales. Ya. A ver, más preguntas del público. Bueno, ya dijimos que si la diabetes no se quita, no. Pero esto me parece interesante. Dicen, ¿por qué la diabetes te hace perder peso? Si siempre la relacionamos con el sobrepeso, ¿no? Porque es un síntoma. A ver, Es muy frecuente que las personas descompensadas de su glucosa, entonces están haciendo
un autoconsumo de otro tipo de grasas, proteínas del mismo cuerpo. Entonces empiezan a bajar rápidamente. Ok. Entonces es frecuente que sea por eso. Pero además, ya lo decíamos, se puede asociar a un hipertiroidismo también, así como un hipertiroidismo. Entonces, hay que revisar. Cada caso es distinto, pero sí hay que tomar en cuenta. Pero la mayoría es por descompensación. el punto es, cuando la glucosa está arriba de los 250, todo el plasma se está filtrando en el riñón y el riñón recupera la glucosa, que es un nutriente importante. Pero cuando ya es mucho, se está yendo por ahí. Entonces las células dan señales de hambre. O sea, entonces le da más hambre, están perdiendo mucho líquido, están perdiendo nutrientes por la vía urinaria. Y entonces el cuerpo comienza a quemar los elementos de salvación que tenía, que era la grasa corporal, Claro. para sobrevivir. Por eso pierden peso. Simple, como las famosas dietas cetogénicas. Sí, sí, sí. Que es comer mucha grasa, proteínas y nada de carbohidratos. Si tu cuerpo puede tener 500 de glucosa, pero no lo detecta, pues echa mano de lo que tiene. Y entonces empieza a comerse la grasa, porque Para no sabe sobrevivir. que tiene 500 La de famosa dieta está keto, ¿no? Exacto. Exacto. Que yo la he hecho, por ejemplo, y estoy en 100, que estoy en el límite, según entiendo, que es lo que yo te comentaba. El tema ahí es que para dietas keto, dietas de ayuno Las intermitente, ajá. se requiere hacer el estudio completo para saber si eres candidata o no. No. Ya. Porque si no eres candidata y tienes una alta resistencia a la insulina, lo que va a hacer tu cuerpo es: ya llevo 10 horas sin comer, en cuanto comes, lo guarda. Ya. Y entonces eso te hace subir de peso, ¿no? Ok. Ya hablamos de la diferencia entre la resistencia a la insulina. Dice Iraí Circe, nos comentó en aquella ocasión: yo soy prediabética, uso metformina. ¿Qué probabilidad hay que desarrolle diabetes? Tengo 37 años. El problema es la confianza. ¿A qué voy? Si toma metformina y con eso cree que ya la hizo, No. pues no. Y si toma metformina la mitad, de un cuarto, de un décimo, de una lamida de metformina, tampoco. Tiene que tomar la dosis adecuada para el peso adecuado, la actividad física adecuada y el ejercicio adecuado. Ok. Pero hay otro punto. Hay un estudio, hay varios estudios donde tomaron pacientes con prediabetes y a un grupo se les dio recomendación de hagan ejercicio y coman mejor, a otro grupo se le da metformina y a otro grupo se le da los dos tratamientos. Ok. Los pacientes que cambian el estilo de vida con un entrenador y bajan de peso y comen saludablemente, si la memoria no sé si falla, creo que 56% no desarrolló diabetes en los 103 años, comparado con el grupo de que hay coma mejor y demás. Entonces, los cambios del estilo de vida son importantísimos. Y el grupo con metformina todavía tiene un poquito más de protección. La metformina es una maravilla, es buena, bonita, barata y generalmente muy bien tolerada. Y a mí me desespera mucho que ahora en redes y demás hay gente que dice tonterías, que es peligrosa y demás. A ver, no hay medicamentos inocuos, ¿no? Así Vamos es, a partir así de es, esto. totalmente. Pero aquí es más el beneficio que el daño, Claro, ¿no? claro, Que el por supuesto. efecto secundario. ¿Cuál pudiera ser? Yo pongo así, cambios en el estilo de vida y metformina. Ok. Ese es algo ¿Cuáles pueden ser? La metformina como tal, a veces hay personas que no la toleran a nivel gástrico y el uso crónico de metformina disminuye la absorción de vitamina B. Entonces hay muchos pacientes que Pues les les tengo das que un dar suplemento. de vitamina B. No les quito la metformina, les damos vitamina Claro, B. claro. Ok. Hay una combinación muy rara, pero yo nunca la he visto, la he leído. ¿Tú has visto complicaciones raras, no, verdad? No, hay una complicación que es La acidosis acidosis láctica. Yo nunca he visto. En mis 23 años como endocrinólogo y en mis 30 y tantos años como médico, nunca he visto uno. Yo tampoco. Ok. Está descrita, pero entonces, y la Yo gente tampoco. escucha un caso y entonces hacen un borlote. Claro, por pero algo. otra vez es caso por caso. De hecho, no se ha reportado un caso en más de 20 años, entonces no. Yo hace 43 años que no veo uno solo. Nada, Nada. ni una complicación. O sea, realmente no. Ok, Dice, ok. probablemente gastrointestinales, pero insisto, aquí cambiamos de la presentación normal a una deliberación prolongada, que sí existe en este tipo de farmacias. Exacto, ok. Luego dice Daniela Gómez: ¿qué se puede hacer si tengo una niña de 10 años, tiene el cuello color café? ¿Qué especialista la puede revisar? Tiene que ser un médico que vea pacientes con diabetes. Le tiene que hacer estudios. Necesariamente. Sí, tiene que hacerle estudios y tiene que evaluar, porque a veces tiene prediabetes o ya se está acercando a la diabetes. Son muchos los niños que vemos así y eso es muy frecuente. Está muy alta la incidencia. Muy alta. ¿Por qué se forma? Yo sí lo he visto, ¿no?
Eso es una respuesta cutánea al exceso de insulina. Cuando la resistencia a la insulina está presente, el páncreas tiene que producir más insulina, como explicaba Jorge, para lograr el efecto de meter la glucosa a las células. Entonces, ese aumento en los niveles de la insulina en sangre generan que la piel se pigmente. Y es muy común en el cuello, en los codos, en las rodillas, en los nudillos. En los nudillos. Ahora, eso es muy mucho importante. en personas de piel morena. En personas de piel clara no ves tanto la coloración, pero sientes el grosor de la El piel. grosor Es de una la piel piel. aterciopelada. Ya. Es una Así es. piel gruesa y con pliegues. Y se notan los pliegues en los codos, en las manos, en Ya, la nuca, ok. en las ingles. Entonces, mientras más blancos somos, menos riesgo del nigricans, pero sí la piel es más aterciopelada. Ya. Tocas y sientes, pues sí, aterciopeladita. Entonces, eso ya me habla del problema. Claro. Ahí hay algo importante, por ejemplo, trabajar en equipo. Hay muchos dermatólogos que me lo refieren. Sí, Me dice- nosotros tenemos un dermatólogo me dice, de oye, cabecera aquí me en la dice, sala oye, por favor. y habla mucho de eso, de la coloración tu de la... piel está gruesa, tienes piel cara, tienes piel gruesa. Y él nos daba una explicación y que yo he tomado mucho. Dice, el melanocito y la parte de que se pone muy engrosada la piel es porque está sobreestimulado el melanocito. Ya. Y por eso se ve la decoloración. Y también se pone más grueso. Entonces sí tiene mucho que ver. Ok. Dice Margarita Valdés, bueno, hace un comentario nada más, dice, mi esposo toma dapaglifosina y ha sido excelente para controlar su Claro. La glucosa. pagliflozina es uno de los medicamentos de los que hablamos, que se Ajá. maneja de estos de alta especialidad en farmacias similares, ok. y que es un medicamento que va a hacer que orines glucosa. Al orinar glucosa tienes menos glucosa en sangre, pero además se ha demostrado que es un medicamento que previene y protege tu riñón y protege tu corazón, a tal grado que actualmente está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca aunque no tengan diabetes. Ah, ok. Entonces, ok. son de la nueva generación Ha de probado medicamentos, ser son muy una efectivo. maravilla de medicamentos, Sí. pero tiene que ser prescrito por el médico. No Sí, porque lo sí. comentemos aquí, corran y lo compran. Sí Es que tiene eventos todo. adversos que hay que estar vigilando, pero es maravilloso. De hecho, a nosotros nos tocó trabajar en la investigación de un producto de esa familia y se logró demostrar 30% de retraso en el daño renal. Y la dapagliflozina tiene 32% en su estudio. Wow. También estuvimos en ese estudio. Wow. A ver, esto está muy interesante. Rodrigo Reyes, de nuevo, creo. Dice, sustos o impresiones fuertes suben el azúcar, porque o es un mito también. Es un mito realidad. ¿A qué voy? Sí te va a subir la glucosa. Por el porque se estrés. libera el estrés, sí, pero se eleva a 10, 15 miligramos por decilitro. O sea, no pasas de 90 a 300, Ya. por más estresado que estés. Ok. Entonces, vaya, el estrés metabólico extenso, porque te van a operar, tuviste un accidente, bueno, sí la va a subir, pero la sube momentáneamente. Eso de me dio diabetes por un susto, No. ya no. Pero si tengo diabetes y encima tengo un susto, Sí se descontrola. Sí, ahí puede sí haber- se descontrola Sí, por el nivel de estrés. Sí. Porque se libera Claro, cortisol, se libera adrenalina. En la situación de estrés requiero más gasolina para que mi cerebro, mis músculos y todo pueda trabajar para defenderme Ya. o para huir. Es una respuesta muy primaria de sobrevivencia. Y se requiere insulina para meter la glucosa a las células. Cuando ya no tiene suficiente insulina para poder manejar esa glucosa que se puso disponible en el torrente sanguíneo, es cuando ya aparece la diabetes. Entonces, el que dio por el susto, no, ya estaba la glucosa elevada desde meses, años antes, y ya la gota que derramó el vaso fue la situación de estrés grave que tuvo la persona. Ya. Pero no la provocó el susto, el No, accidente, la el angustia. susto no provoca no la provoca. diabetes. Yo les digo, seguramente ya tenías alteraciones en la glucosa mínimo 5 años antes de que te hicieran el Ok, diagnóstico. O sea, ok. por eso hay que hacerlo lo más Ahora, tempranamente ¿por posible. qué seguimos hablando de los comas diabéticos? ¿Por qué siguen ocurriendo? ¿Porque la gente no se trata? ¿Porque la gente no se trata bien? ¿O por qué pasa eso? Por ambas. Las personas no aceptan que tienen diabetes porque no acudieron con un médico especialista. Ok. Las personas le tienen miedo a la diabetes y entonces es más fácil decir no la tengo, aceptar que la tengo y vivir con ella. Comentábamos en aquella ocasión que hay dos maneras de verla, como tu enemiga que te fastidia o como quien te hace tener una calidad de vida excelente. Yo preferiría verla como mi amiga que me ayuda a tener una La buena calidad de vida. aliada, ¿no? Entonces, si yo no la veo así,
no me tomo mi medicamento, me siento bien. Y el problema con la diabetes es que no ves la glucosa, no te checas la glucosa. Sí, sí, sí. Entonces digo, no me la checo porque así no sé si la tengo alta. Y cuando ya llegó a ciertos valores, entonces empiezo a tener problemas. ¿Y estos aparatos que miden la glucosa como caseros? ¿Sí? Nos ayudan, son buenos para ayudarme a hacer el control adecuado de los pacientes. Como comentaba Héctor, tiene una variación del 10-20% hacia arriba o hacia abajo, pero bueno, me dan una idea para poder establecer si todo funciona bien. Ya hay sensores que se colocan y duran 15 días y nada más acercas el aparato o el teléfono, sí, y te van dando las mediciones y nos permite tener un mejor criterio. También son costosos, pero bueno, valen la pena. ¿Te picas 7 veces al día o te acercas el teléfono? Pues te acercas el teléfono. Y ponle una inversión ahí. Yo digo, inviértele en la parte. En tu salud. En tu salud. Pues, sí. Las Y además personas- te monitoreas 24 horas. Las personas no invierten en su salud, piensan que papá gobierno tiene la obligación de darnos todo y no es cierto. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia salud, con nuestros hábitos correctos, con las mediciones Eso correctas. no lo va a resolver el gobierno. No, es que una además cuestión genera de- una carga brutal, ¿no? La diabetes es sumamente costosa, no solamente en tratamientos, sino en incapacidades. Claro. ¿Por qué? Porque a la persona le duelen las piernas, no va a trabajar, pero es difícil que por el trabajo te digan, ¿te duelen las piernas? Pues, ¿qué? Estás sentado. Entonces, vaya, es muy costoso. Sí, 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 sí. Lo del COVID, hubo muchas preguntas ese día, Jorge, en relación al COVID. ¿El COVID puede desatar la diabetes? O sea, el post-COVID o lo que dejó el COVID. Como comentábamos, el estado de obesidad y de resistencia a la insulina son estados de inflamación leve crónica, es decir, vives inflamado. Llega COVID desencadena un proceso inflamatorio brutal y lo que va a hacer es que todo aquello que estaba propenso a brotar, pues Va a brota. brotar. Diabetes, problemas tiroideos, todo lo que estaba inflamando el cuerpo lo va a inflamar más. Entonces, debutan con problemas renales, diabetes. Pensábamos que COVID le pega nada más a los pulmones. No, A mí me llegaron miocarditis. pacientes con pancreatitis, problemas gástricos, problemas tiroideos y que tuvieron todo menos problemas respiratorios. No me digas. Sí. ¿Por qué? Porque ya están inflamados. Llega el COVID y los inflama todavía más. Sí. Esa es parte del problema. Ok. Ahora, un paciente con diabetes ya diagnosticado y que está siendo tratado bien, como dices, porque eso es lo importante, ¿cada cuánto tiene que hacerse una revisión médica? O sea, se pueden ir revisando, ¿no? Con estos aparatos que decíamos, etcétera. Pero tienen que ir revisándose periódicamente para cambiar un medicamento. El monitoreo en casa yo Es le digo, fundamental. Es fundamental. Ok. Y depende. Si yo le digo mínimo 3 veces a la semana para las personas que tienen diabetes tipo 2. Y para diabetes tipo 1, mínimo 3 veces al día. Ok. Y ya en el consultorio, yo los veo cada 3 meses, cada 4 meses, depende de su control. Ok. Pero siempre está en contacto. O la nutrióloga o la psicóloga está en contacto Monitoreando, con ella, pues, que sí. todo vaya bien. Nosotros en Clínica Omega tenemos varias políticas, pero nuevamente son individualizadas. Nosotros le pedimos al paciente ya controlado que se monitoree 2 veces al día siempre. En ayunas después del desayuno, ayunas después de la comida, ayunas después de la cena, para identificar los picos. Si ya está súper bien controlado, eso mismo un día sí y un día no, siguiendo el mismo orden. Y luego un día sí y 2 no. Pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana tiene que tener 2 misiones, los que están perfectamente controlados. Y aún así, cada 3 o 6 meses le hacemos perfil de lípidos completo, pruebas de función tiroidea, y lo estamos evaluando periódicamente para verificar que la presión arterial esté controlada, que no sigan desarrollando neuropatía, en fin. Entonces es variable. Un paciente controlado, un buen estándar sería cada 3 meses. Ok. Como conclusión, no hay pretexto para no estar tratado, ya hay muchas opciones, ¿no? Porque antes sí era muy caro, latoso era distinto, ¿no? Eran inyecciones, muchas, etcétera, etcétera. Y ahora, pues la verdad, el avance de la ciencia, etcétera, pues lo ha hecho más simple y más accesible, digamos. Eso podríamos decir a manera de Sí, conclusión. vaya, antes existían medicamentos como glibenclamida, que era 3 veces al día, con riesgos de hipoglucemia. Sí. Ahora tenemos medicamentos que se toman 1 vez al día. Tenemos fármacos excelentes, tenemos buenas opciones a mucho mejor precio, prescritas por el médico según tus necesidades, tu Eso es lo individualización. fundamental, ¿no? Para Eso es lo decirle al fundamental. público, eso es lo fundamental.
Héctor. Bueno, no hay pretexto para no estar controlado. Exacto. El control es imprescindible para evitar las complicaciones. Y las complicaciones son tremendas. Cuando ya están presentes, hay poco que podemos hacer. Entonces yo los invito a que evalúen a ver si tienen posibilidades de estar en prediabetes o ya en diabetes. Si tienen alguno de estos síntomas que dijo Jorge, ¿no? Antes de los síntomas, con antecedentes familiares, y si tú le haces una encuesta, el 70% de las personas que trabajan contigo tienen antecedentes familiares de diabetes. Entonces hay que checarse aquí con su médico, hacer exámenes de laboratorio y identificar el problema tempranamente y corregirlo, controlarlo. Ya. Un diagnóstico temprano, prevenciones y buen régimen de alimentación, buen régimen de ejercicio y un tratamiento adecuado que ya existe, de buena marca y a buen precio. A ver, yo conozco gente ya, perdónenme, pero es que ahora recordé, que sabe que tiene diabetes, que está en tratamiento, pero que no cuida su alimentación. Eso no es una buena noticia. Y conozco gente que ha muerto por eso. Como te comentaba ese día, mi eslogan con pacientes con diabetes es Diabetes mellitus, una oportunidad para mejorar tu calidad de vida. No es deja de comer, es come en cantidades adecuadas, come de manera ordenada, come de todo en la cantidad adecuada. Y eso te permite tener una mejor calidad. Sí, si vas a comer puros tamales, tortas, pues está complicado, ¿no? Yo escribí un manual para pacientes y en el prólogo decía, te felicitamos si estás leyendo esto porque tienes diabetes y te va a dar la oportunidad de reconstruir tu vida y la de tu familia. O sea, es una oportunidad para mejorar, para comer mejor, para estar bien. Claro. ¿Dónde está ese manual? Me queda uno. Estoy en la segunda edición ahorita, escribiendo. Tráelo la próxima vez. 4 pilares: régimen de alimentación, régimen de ejercicio, quítate el estrés y un buen tratamiento. Ya está. Y hay tratamientos accesibles, ya lo dijimos, ¿no? Ya no tiene por qué ser tan costoso y hay que cuidarse, ¿no? Siempre, todo el tiempo. Es la segunda causa de muerte en nuestro país, la diabetes. La primera es enfermedad cardiovascular y la diabetes tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. Claro. Ahí está metida por donde le veamos. Así es. Bueno, pues los veo pronto. Yo creo que a raíz de este programa van a surgir muchas más dudas. En fin, ahí hablaremos de otros temas, si me lo permiten. Claro, Un gusto recibirlos, conocerlos y tenerlos cerca. Y mándanos el manual. Sí. Porque vas a ver cómo van a surgir dudas. Gracias, muchas gracias, Jorge. Héctor, Jorge. Muchas Gracias. Y como siempre a ustedes, gracias por su atención y compañía. Esto es importante y a medida de lo posible estaremos haciendo este tipo de programas que ustedes nos han pedido mucho, ahora sí que porque ustedes lo pidieron, pero sí, hablar de salud, que los médicos respondan inquietudes, y que sepan que casos como este tienen que ser atendidos por un profesional. Cada caso es completamente distinto. Hay un historial, hay hábitos, hay edades, hay un montón de cosas, ¿no?, que tienen que considerarse. Muchas gracias y hasta la próxima.